Reciban un cordial saludo. Somos parte del grupo de estudiantes del bloque de cirugía del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca, miembros de la Facultad Ciencias Médicas de la UNAM Managua. En esta ocasión estaremos presentando nuestro protocolo de investigación como parte de la asignatura Salud Ocupacional impartida por el Departamento de Medicina Preventiva de nuestra facultad. Nuestro protocolo de investigación fue elaborado por los siguientes estudiantes: Erika Celeste, Canal Extreminio; Tatiana de los Andes Estrada Calderón; Patricia del Carmen González; Keylor Moisés Mora Gómez; Loiman Manuel Muñoz Flores; Séfora Potoy Alemán y su servidor Franklin Josué Celedón Flores. Nuestro docente y tutor encargado, Dr. Orlando Delgado Cortés. Tema de nuestro protocolo: evaluación de los riesgos laborales en los recolectores de miel de la Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura, COSAP RL, en el periodo abril a junio del 2021, en Matiares, Managua. La apicultura es una actividad agropecuaria dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el objetivo de obtener para el consumo el producto que ellas elaboran, miel. Dicha actividad tiene sus riesgos laborales como toda actividad ocupacional. Sin embargo, la apicultura representa un patrón importante como riesgo individual y colectivo imprevisto que puede salirse del control de quien manipula la colmena por un mínimo error. El estudio plantea un listado de los principales riesgos laborales encontrados en la empresa y posibles medidas alternas y medidas de bioseguridad como parte de la planificación preventiva para salvaguardar y promocionar la salud del apicultor. En la actualidad, la actividad apícola está regida por el ordenamiento legal de la Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo, Ley 618, para resguardar la integridad física, salud e higiene, así como para disminuir los riesgos laborales y hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador. La apicultura presenta riesgos muy similares a los de cualquier explotación agrícola o pecuaria. Este texto destaca los más importantes, llamando la atención sobre los derivados de la picadura del insecto. Según la Enciclopedia de la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, cuarta edición, publicada en el año 2012, dice que los apicultores están expuestos a dos peligros relacionados con las picaduras de las abejas. Uno es el envenenamiento por la picadura, el otro es la reacción de hipersensibilidad al veneno y el posible shock anafiláctico. Sin embargo, se derivan otros posibles riesgos laborales, por lo que surge nuestro estudio para evaluar la posible afectación de los trabajadores apícolas, especialmente los recolectores de miel, en un sitio específico que es la Cooperativa de Servicios Múltiples, COSAP RL, ubicada en Matiares, Managua. Como planteamiento del problema tenemos qué riesgos laborales presentan los recolectores de miel de la Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura COSAP RL del municipio de Matiares, Managua, y cuáles son las medidas de bioseguridad establecidas para prevenir un accidente o enfermedad laboral. Como objetivo general tenemos analizar los riesgos laborales y medidas de protección durante la recolección de miel que presentan los apicultores asociados Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura del municipio de Matiares. Como objetivos específicos tenemos identificar los riesgos laborales de los apicultores de la Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura, describir las medidas de bioseguridad que deben tener presentes los apicultores según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, planificar la acción preventiva favoreciendo el uso de los métodos de actuación más eficaces en promoción a la salud del apicultor. Marco conceptual. En el marco conceptual está definido toda esa información que se fue recolectando de las fuentes directas.
Para empezar, vamos a hablar de la Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura, COSAP RL, la cual fue nuestra fuente de información y de donde se obtuvieron los datos. Esta se encuentra ubicada en el kilómetro 23 en la carretera Nueva León, kilómetro 23, una cuadra al norte, siendo una microempresa de sociedad colectiva dedicada a la comercialización de la miel y a la venta de materiales y equipos apícolas. Tiene un número de trabajadores indefinido, ya que el perfil de la microempresa está basado en trabajar con personas asociadas, donde cada socio es responsable de la contratación de sus trabajadores por tiempos temporales, donde en su mayoría son familiares del sexo masculino, capacitados para trabajar con las colmenas y el manejo básico de estas. La cooperativa cuenta con 14 socios debidamente capacitados para el manejo y las buenas prácticas apícolas. Cada uno de los trabajadores que son contratados para el trabajo por cada uno de los socios previamente reciben la capacitación adecuada en cuanto al manejo del apiario, el uso de la instrumentaria básica de protección, uso de las herramientas básicas del trabajo, el manejo adecuado de las colonias y una correcta cosecha de la miel. Es importante recalcar que el personal que labora es de forma irregular, dependiendo del periodo de cosecha. No están afiliados al INSS, tanto ellos ni como los socios, los cuales indicaban que la labor era mínima y que el tiempo utilizado eran los fines de semana, cuando hay tareas a realizar. O sea, ellos pueden pasar a realizar tareas al apiario cada 15 días, dependiendo del periodo del año en el que haya o no haya cosecha. Esto les permite a los trabajadores tener un trabajo estable en otra institución, dejando la actividad apícola como una fuente de ingresos secundario. Para este tipo de trabajo no se cuenta con un edificio, o sea, el área laboral no es un edificio. El área laboral es el campo abierto, alejado de la zona urbana. Por ende, tienen una iluminación correcta, pues es la iluminación natural propia del sol, y una ventilación adecuada que da el ambiente. Cuentan con letrina para el depósito de heces y orina, el agua es potable y el lugar de aseo o el área de aseo personal es rudimentario, siendo el vestidor una pequeña habitación que al mismo tiempo funciona como bodega para el almacenamiento de la instrumentaria básica de protección, la cual, como podemos ver acá en esta diapositiva, son el overol, el velo, los guantes, el calzado y el casco. Sombrero o gorra, que estos dos últimos es asumido por el trabajador. Las herramientas básicas para el manejo del apiario, como las espátulas y los ahumadores, también se encuentran en el pequeño vestidor utilizado como bodega. Como podemos ver acá abajo también en la diapositiva, ese es el instrumento ahumador. Otro hallazgo encontrado en nuestra investigación fue que en todo el local no existe una señalización de prevención y extinción de incendios. En cuanto a las medidas organizativas, están basadas en el reglamento técnico organizativo de normas internas del manual del manejo básico de colmenas con el uso de buenas prácticas en apicultura, que este manual que encontramos acá abajo a la derecha.
pero no presentan planes de evacuación en caso de emergencia o desastres naturales. Tampoco un mapa de riesgo, un organigrama y tampoco cuentan con una brigada diversa. Las actividades desarrolladas como la capacitación constante a las personas que trabajan en el apiario se basa fundamentalmente en el manejo básico de las colonias de abejas en el apiario, instrumentaria básica de protección, herramientas básicas para el manejo, multiplicación de colmenas, cosecha de miel y crianza de las reinas y riesgo de control de colmenas. Estos son los principales temas que se abordan en sus capacitaciones. Todas estas prácticas se realizan en un ambiente laboral familiar, sin hacinamiento, donde no se realiza ningún tipo de chequeo médico y esto puede llegar a aumentarnos los riesgos de shock anafiláctico por una picadura de abeja, pues no se evalúa a los trabajadores antes de el inicio o el ingreso al trabajo. Lo que sí se procura es que las personas que contraten en esta área no padezcan de enfermedades crónicas, básicamente por un interrogatorio simple, no tengan alergia y además sean personas con actitud positiva y a los que les guste este tipo de trabajo. Lista de los principales riesgos encontrados. Los riesgos los vamos a clasificar en diferentes tipos, en riesgos de condiciones de seguridad, riesgos de condiciones higiénicas, trastornos musculoesqueléticos, trastornos psicosociales y riesgos organizativos. Entre los riesgos de tipo condiciones de seguridad, vamos a encontrar, o encontramos, mejor dicho, los factores asociados al espacio funcional. Dentro del espacio funcional podemos citar tres pilares fundamentales dentro de la apicultura, que son el apicultor, la abeja y el medio en que se elabora. El apicultor, por muchas medidas que tome, no está extenso de sufrir un accidente, ya sea por picadura de la abeja o un incidente de otra índole. Las abejas tienen un hábitat libre y son muy sensibles ante cualquier estímulo externo, lo cual las va a estimular o a alterar, provocando los ataques. Y por último, el medio en que se elabora. La construcción de las colmenas, el mantenimiento y reparación, el manejo de las colonias, así como la cosecha, almacenamiento y los traslados del producto. Estos tres componentes del espacio funcional predisponen al envenenamiento por picadura y a la hipersensibilidad que se puede desarrollar post picadura, además de los otros factores asociados a las condiciones de seguridad. El otro riesgo es, siguiendo en estos mismos riesgos, está la señalización, el cual el acceso al hacinamiento apícola no está debidamente señalizado, con las advertencias sobre la presencia de abejas. Uno al llegar al apiario, no hay un límite que nos diga aquí empieza el riesgo, aquí estamos seguros, no hay una indicación que nos asegure en qué sitio estamos largo o lo suficientemente largo para no estar en riesgo por la abeja. Incendio al realizar la cosecha en temporada de verano, donde las hierbas están secas, y sumando a esto que se utilizan medios como el ahumador, que es un medio de combustión inflamable, hay un riesgo siempre evidente de incendios forestales. Además de que en el sitio, en el apiario, no se cuenta con un material de extinción de temprano de incendio. Caída al mismo nivel y de diferente nivel. El traje de protección adecuado, que consta de un velo, que un tipo chamarra, escafara, un casco, un sombrero o gorra de colores claros, con alero que evite que el velo se pegue a la cara, un par de guantes
un overol y un par de buen calzado grueso. Todo esto es un peso extra que sumado con la irregularidad del terreno y a las piedras sueltas predisponen a las caídas. La falta de un botiquín de primeros auxilios. El asentamiento apícola no tiene un botiquín de primeros auxilios en lugar del trabajo, lo cual, el cual debe contar con tratamiento antihistamínico y estar capacitado para responder a las posibles emergencias que pudieran plantearse. Esto es importante ya que al tomar en cuenta la ubicación del apiario, que es debidamente en el campo, llegar a un centro asistencial cuesta, es muy largo. Por ende, un botiquín de primeros auxilios puede ser indispensable para las primeras medidas de atención. Y las cortaduras y contusiones que, bueno, esto siempre van a ir acompañadas de las herramientas. Hay debidas herramientas que se utilizan en la apicultura que tienden a generar este tipo de lesiones, como son la espátula, la franja metálica, la cual es afilada en sus dos extremos, que esta es útil para despegar todas las partes móviles de la colmena, los clavos, etc. Condiciones higiénicas. Aquí hay riesgos de tres tipos: riesgos físicos, químicos y biológicos. Los físicos son más que todo riesgos al llevado a las características del terreno, el cual está muy alejado de la población central, y las temperaturas en verano suelen ser muy cálidas, además de que el sol tiende a conectar directamente de manera fuerte. Los riesgos químicos conllevado al uso del ahumador, herramienta indispensable para el control de las abejas, el cual sirve para que éstas no se alteran, generando pues el material humo que a la vez es inhalado también por parte de los trabajadores. Riesgos biológicos, que lo que explica que durante la temporada de lluvia las abejas no encuentran fuente de miel por ningún lado. Así que la población de abejas es reducida por la falta de alimento. Esto hace que las abejas estén propensas a riesgos de parásitos en la colmena y diferentes enemigos, como las larvas de mariposa que se alimentan de la cera. Esto fomenta el tipo de trabajo que se caracteriza o se aumenta en cuanto al mantenimiento de la colmena. Los riesgos de tipo trastorno musculoesquelético, tenemos movimientos repetitivos, en los que en este caso no se encuentran movimientos repetitivos, posturas forzadas, el indumentario que se utiliza es muy pesado, pues como hemos mencionado anteriormente, consta de muchas piezas, todas estas de un grosor bastante grande para evitar las picaduras, lo cual aumenta el peso corporal bastante y tendiendo a la sudoración de la persona que lo está cargando. Esto puede llevar a que en el momento en que se encuentre en una postura cómoda, las personas o los trabajadores tienden a mantenerse en esa un buen periodo de tiempo. En cuanto a las jornadas prolongadas, las jornadas de hecho son cortas, son de aproximadamente 3 a 2 horas y media por la mañana y por la noche. El levantamiento y carga, la carga, que es la miel, es transportada en barriles herméticos. Los trabajadores no usan cinturón lumbar, pero sí usan carretillas para transportar estos barriles.
Riesgos de tipo trastornos psicosociales. Aquí vamos a encontrar factores asociados, vacaciones, que como habíamos comentado anteriormente, en este tipo de trabajo, estas están bastante presentes, incluso en demasía, pues al ser un trabajo que generalmente se realiza fines de semana y en periodos de tiempo durante el verano, el tiempo libre vacacional de los trabajadores es bastante amplio. Los contratos de los trabajadores, esto principalmente se genera de tipo verbal. Es del socio quien les comenta el trabajo, lo que van a ganar y todo se realiza el trato de manera verbal. Seguro de INS, por el mismo motivo de tiempo en el que el trabajo dura muy poco, es por periodos cortos, no están asociados. Y esto no está presente. Los riesgos organizativos, a nivel de proceso, tenemos que el proceso de selección del personal se da más que todo de forma directa, no hay una entrevista para determinar las capacidades de cada uno, y no hay un chequeo médico que evalúe la condición del trabajador para saber o determinar si está en condiciones para ejercer el trabajo. A nivel de procedimiento, podemos mencionar que la capacitación que se les da a todos los trabajadores es de modo empírica, ya que a estos no se les puede brindar de un material al que vayan a informarse, porque la mayoría son personas analfabetas. Y de tipo normativa, tenemos de que a pesar de que hay un manual del cual se rigen, este manual no está meramente en constante actualización y tampoco está en revisión por alguna entidad que se encargue de estar manteniéndolo actualizado. Posibles accidentes o efectos para la salud que se pueden dar con los riesgos encontrados. Tenemos que la señalización deficiente nos puede llevar a los accidentes de que ajenos o personas ajenas al trabajo pasen por no saber hasta dónde se encuentra el apiario, hasta dónde empieza, pasen a la zona donde están las abejas y terminar en un ataque de las mismas. Los incendios es un riesgo que está siempre presente al trabajar con un material inflamable como el ahumador, principalmente en periodos de verano donde las hierbas y el material del campo está en seco. La falta de un botiquín de primeros auxilios que puede repercutir en que a la hora que hay un ataque o un accidente, la atención de primera línea tarde mucho en darse, y tomando en cuenta la lejanía que hay entre el apiario y el centro de salud, esto puede ser o significar mucho para la condición final del trabajador accidentado. Y las quemaduras que al trabajar con un ahumador siempre van a estar presentes el riesgo y siempre se puede dar por una mala práctica de los trabajadores. El riesgo de posturas forzadas, estáticas e incomodidad nos puede llevar a aumentar las posibles caídas que repercuten en torceduras, esguinces o fracturas, pues estos trabajadores en, en algunas ocasiones cuando tienen que sacar los barriles de miel hacen una carga bastante grande y pues al tener un material de protección que es incómodo como el traje, están más propensos a este tipo de accidentes. Y en cuanto a las normativas, las cuales al tener una vigilancia deficiente de las mismas, pueden llevar a aumentar accidentes por no estar muy informados o debidamente informados de las actualizaciones que se van dando en este tipo de trabajo. Tenemos los puntos que se cumplen e incumplen en la Ley 185 y Ley 618.
Entre los aspectos que no se cumplen de acuerdo a la ley 618, tenemos que estos no se adoptan algunas de las medidas preventivas necesarias y adecuadas para garantizar eficazmente la higiene y seguridad de sus trabajadores en algunos aspectos relacionados con el trabajo. Para dar cumplimiento a las medidas de prevención de los riesgos laborales, el empleador debería enfatizar en el cumplimiento de las normativas e instructivos sobre prevención de riesgos laborales. No se cuenta con un plan de contingencia en situaciones de emergencia ni las medidas necesarias en materia de primeros auxilios y prevención de incendios, y no se inscribe a los trabajadores desde el inicio de sus labores o actividad en el régimen de la seguridad social en la modalidad de los riesgos laborales. No se establecen y ni llevan los registros, expedientes laborales y además documentos en la forma que estipule el Ministerio del Trabajo, y certificar a pedido del trabajador el tiempo trabajado, ocupación desempeñada y salario devengado. Cuando por la naturaleza del trabajo o por requerimiento del empleador y por las dificultades o altos costos del transporte se vean precisados a permanecer en los lugares de trabajo. El responsable de la empresa, si reporta los accidentes leves en un plazo máximo de 5 días hábiles y los mortales, graves y muy graves, en el plazo máximo de 24 horas hábiles, pero según manifiesta no se han presentado muchos accidentes laborales. También el empleador debe llevar el registro de las estadísticas de los accidentes ocurridos por periodo y analizar sus causas, en este caso si se cumple este criterio. De acuerdo a los trabajadores, ellos utilizan correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empleador, de acuerdo a las instrucciones recibidas de este. Y los encargados, si asisten a los eventos de capacitación en materia de prevención de riesgos laborales que le convoque la parte empleadora, la organización sindical, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo, entre otros. Tenemos a los aspectos que se cumplen de acuerdo a la Ley 185, que estos son capaces para contratar en materia laboral los mayores de 16 años de edad. El contrato de trabajo puede celebrarse verbalmente cuando se refiera al trabajo en el campo, al servicio doméstico y a los trabajos temporales u ocasionales que no excedan de 10 días. Las jornadas ordinarias no podrá exceder de 6 horas en los centros o puestos de trabajos insalubres. En estos casos no se podrán trabajar horas extras. Pagar el salario por el trabajo realizado en el modo y tiempo convenidos con el trabajador y proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles instrumentos y materiales necesarios y adecuados para ejecutar el trabajo convenido, sin perjuicio de que para determinadas obras o trabajos de especial naturaleza el trabajador pueda acordar con el empleador el uso de sus propias herramientas. Plan de intervención y promoción de la salud de los trabajadores. Objetivo: establecer estrategias de intervención para la garantía de los derechos en salud ocupacional de los trabajadores apícolas de la COSAP-RL Matiare Managua. Dentro de la primera actividad tenemos la señalización. Su objetivo es identificar las zonas de peligro a la integridad del trabajador. El área laboral será el apiario. Dentro de los factores de riesgo está la inhalación de humo, picaduras de abejas, mordeduras de serpientes, picaduras de otros insectos como alacranes, chinches y hormigas. Los trabajadores expuestos serán los 3 apicultores por cada apiario. Dentro de las medidas preventivas tenemos brindar charla educativa sobre la importancia de la señalización de zonas de peligro para que cada socio de la cooperativa pueda colocar señales que indiquen áreas no seguras. Ejemplo: cuidado, abejas africanizadas, no pasar, solo personal equipado. La instancia ejecutora responsable será la COSAF y su fecha de ejecución será en la semana del 24 al 30 de mayo. Dentro de la segunda actividad tenemos capacitación del personal sobre las medidas de protección.
Sus objetivos serán concientizar a los trabajadores sobre el uso adecuado de la indumentaria correcta. El área de trabajo es la misma y sus factores de riesgo son las picaduras de abeja. Los mismos trabajadores expuestos y su medida preventiva será brindar charla educativa en base a la importancia de utilizar el uniforme de trabajo adecuado y de forma correcta. Establecer mediante un ejemplo cómo vestir la indumentaria básica para la protección durante la cosecha de miel. La instancia ejecutora la misma y su fecha de ejecución será del 31 de mayo al 6 de junio del 2021. En la tercera actividad tenemos capacitación del personal sobre cómo actuar ante una emergencia. Sus objetivos: desarrollar habilidades de actuación inmediata ante una emergencia. Área laboral: el apiario. Factores de riesgo: inhalación de humo, picaduras de abeja, mordeduras de serpientes, picaduras de otros insectos como alacranes, chinches y hormigas. Los trabajadores expuestos: 3 apicultores por cada apiario. Medidas preventivas: brindar charlas educativas sobre las complicaciones a la salud en caso de inhalación de humo, picaduras de abejas africanizadas, mordeduras de serpientes, picaduras de insectos como alacranes, chinches y hormigas. Explicar la importancia de contar con un botiquín de primeros auxilios en cada apiario y su debida utilización. Dentro de el área de trabajo que se realizará será en la COSAF y la semana será del 31 de mayo al 6 de junio de 2021. En la cuarta actividad tenemos charlas educativas sobre la limpieza adecuada del local. Sus objetivos: evitar la proliferación de plagas. El área laboral: el apiario. Dentro de los factores de riesgo tenemos albergamiento de alimañas y otros insectos en la mala hierba. Los trabajadores expuestos: 3 apicultores por cada apiario. Dentro de las medidas preventivas tenemos el recomendar la limpieza adecuada del terreno para la eliminación de la maleza, piedras, otros insectos que puedan provocar accidentes en el trabajo. Todo esto mediante la capacitación del personal. Esto será ejecutado por la COSAF y su semana de ejecución será del 7 al 14 de junio del 2021. Lecciones aprendidas. En síntesis, podemos concluir que los riesgos laborales siempre van a existir, pero que se puede trabajar, innovar e implementar medidas de bioseguridad para evitar mayor número de accidentes laborales. La utilización de una vestimenta especial de protección evita la picadura de estas: overol, veloblusa, guantes, calzados, sombreros o gorra. La vestimenta tiene que ser de color blanco o amarillo, rosado o crema, y nunca de color negro o rojo, ya que estas alteran el comportamiento y el estado de ánimo de las abejas. Una condición favorable que disminuye los riesgos para la población en general es la ubicación rural de las colmenas. Sin embargo, los apicultores siempre están expuestos a los peligros relacionados con la picadura de la abeja. Otro factor de riesgo notable es el riesgo químico biológico por la utilización de humo para evitar la picadura de las abejas, como medio para neutralizar el comportamiento protector de las abejas. Se nos permitió conocer el manejo sobre el cuidado de las colmenas, identificando los principales riesgos laborales a los que se exponen los recolectores al momento de extraer la miel. Con respecto al diseño metodológico utilizado, según el análisis y el alcance de los resultados, es un estudio analítico, ya que profundizamos más en el estudio buscando indicadores que permitan evaluar los riesgos laborales en los apicultores. Según el tiempo de ocurrencia de hechos y registro de la información es de tipo prospectivo, ya que se trabajó con datos los cuales se recolectaron y se siguió observando el progreso del estudio. Según el control que tiene el investigador de las variables es observacional y según el periodo y la secuencia del estudio son de tipo transversal. Los datos fueron obtenidos de una muestra de todos los trabajadores asociados al COSAP. El lugar de ejecución fue en Mateare, trabajando en coordinación con la Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura, con una fecha de ejecución de abril a junio de este año 2021. Con un universo de 14 apiarios, donde en cada apiario laboran 3 personas con un total de 42 trabajadores entre los 14 apiarios, tomando como muestra uno de los apiarios con un total de 3 trabajadores. Para los criterios de selección de la muestra se tomó un muestreo por conglomerados debido a que se seleccionó una muestra aleatoria de grupos de individuos como los trabajadores de los apiarios, donde contamos con un listado de los conglomerados que en este caso son los apiarios. Este muestreo por conglomerados lo consideramos adecuado porque las unidades de estudio están geográficamente dispersas, siendo 3 kilómetros de distancia entre cada apiario.
Acerca de los métodos e instrumentos de recolección de información, dadas las características del tema a diagnosticar, la información se recolectó mediante fuentes primarias, ya que la obtención de los datos fue a través del contacto directo con los sujetos en estudio y el instrumento por el cual se registró la información fue la entrevista y la observación. En las variables que tomamos en cuenta están las cuantitativas y las cualitativas, donde en las cuantitativas están la edad, sexo y estatura, y en las cualitativas están las condiciones laborales, higiene, seguridad del trabajador, enfermedades crónicas, procedencia, conocimiento de las normativas de bioseguridad y la aplicación de las normativas de bioseguridad. Según el plan de tabulación y análisis, en esta investigación se realizaron algunos análisis para lograr los objetivos propuestos, que es analizar los riesgos laborales y medidas de protección durante la recolección de miel que presentan los apicultores de la COSAP en el periodo de abril-junio 2021 en Matiare, aplicando análisis descriptivo con una recolección de datos de fuente primaria y observacional. La evaluación de los riesgos laborales. Para estimar la probabilidad de los factores de riesgo a los que están expuestos los apicultores trabajadores de la cooperativa apícola, Cooperativa de Servicios Múltiples para la Apicultura, COSAP RL, Matiare, Managua, se tomaron en cuenta la probabilidad, la consecuencia y estimación de riesgo, donde cada una de ellas tiene sus propias condiciones. Como pueden ver la tabla en su pantalla, la probabilidad se calculó de acuerdo a las condiciones que debía cumplir cada riesgo, dándole un valor de 10 o 0, según corresponde al indicador, sí o no, sumando una puntuación general de 100. ¿Qué quiero decir con esto? Se toma un riesgo. Un ejemplo sería la picadura de abeja. Se toma una condición, se llevan estadísticas de los accidentes de trabajo y el indicador correspondiente sería no. Y entonces se le da una puntuación de 10. Así, cada una de las condiciones se le va sumando a los riesgos que nosotros encontramos en la empresa. Para calcular la probabilidad. La tabla número 5, la probabilidad puede ser alta, media o baja. Alta ocurrirá siempre o casi siempre el daño, con un intervalo de 70 a 100. Media ocurrirá en algunas ocasiones, con un intervalo de 30 a 69. Baja ocurrirá raras veces, con un intervalo de 0 a 29. Esta tabla va de la mano de la anterior. Retomando un poquito el ejemplo anterior, que era picadura de abeja, para calcular su probabilidad de que ocurra ese daño, sumada a todas las condiciones nos dio 70. Encontramos alrededor de 7 condiciones. Algunas de ellas fueron fallas en los componentes de equipo. No se llevan estadísticas de los accidentes, condiciones inseguras, tiempos de mantenimiento del equipo de protección personal es inadecuado, medidas de control ya implementadas muchas veces son inadecuadas, y entre otras. Entonces, sumada todo esto, sería una probabilidad alta que ocurrirá siempre o casi siempre el daño y con un valor de 70. Ya dentro de la tabla 6, la severidad del daño, o también conocido como consecuencia, de acuerdo a los criterios que se observan en esta tabla, puede ser alta, que sería extremadamente dañino, medio, que es dañino, baja, que es ligeramente dañino. En la baja, ligeramente dañino, el significado serían aquellos daños superficiales, pequeños cortes, magalladuras, molestias, irritación de los ojos por polvo, lesiones previamente sin baja o con baja inferior a 10 días, las quemaduras en el medio o dañino, conmociones, torceduras importantes, fracturas, amputaciones menores graves, los dedos, lesiones múltiples, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos, intoxicaciones, previsiblemente no mortales, enfermedades que llevan a incapacidades menores. Estas lesiones llevan bajas previstas con un intervalo superior a los 10 días. En alta, que es extremadamente dañino, aquí ya recaen las amputaciones muy graves de manos, brazos, lesiones y pérdida de los ojos, cáncer y otras enfermedades crónicas que acortan severamente la vida, lesiones muy graves ocurridas a varios
o a muchas personas y lesiones mortales. En la tabla número 7, donde se calcula la estimación del riesgo, se realizó de acuerdo a la probabilidad y la severidad del daño, plasmado de forma gráfica y textual, en una matriz conformada por dos columnas, dependientes la una de la otra, donde la probabilidad se encuentra en un eje vertical, será la determinante para calcular el riesgo de la severidad del daño, que se encuentra en un eje horizontal. Retomando nuestro ejemplo de picadura de abeja, con una probabilidad alta se traza en un eje horizontal y una severidad media que es dañina en un eje vertical, dándonos una estimación de riesgo importante. En la siguiente tabla se resume la evaluación de los riesgos encontrado en la empresa COSAP RL Matiares Managua, donde se encontraron 7 principales peligros identificados. Estos se obtuvieron de la observación directa realizada en el apiario, así como en la cooperativa y entrevista directa al apicultor. Bueno, dentro de la probabilidad, consecuencia y estimación de riesgos, que ya lo hemos venido explicando con el ejemplo de picadura de abeja, podemos decir que la falta de señalización tiene una probabilidad alta con una consecuencia dañina y una estimación de riesgo importante. La utilización de humo tiene una probabilidad media con una consecuencia dañina y una estimación de riesgo moderado. Falta de botiquín médico tiene una probabilidad alta con una consecuencia dañina con una estimación de riesgo importante. Los incendios con una probabilidad media con una consecuencia dañina con una estimación de riesgo moderado. Las cortaduras y contusiones tienen una probabilidad media con una consecuencia dañina con una estimación de riesgo moderado. La picadura de abeja, que es el ejemplo que hemos venido retomando, la probabilidad es alta, la consecuencia es dañina y una estimación de riesgo importante. Dentro de los factores psicosociales, la probabilidad es alta, la consecuencia ligeramente dañino y una estimación de riesgo moderado. Esta es la bibliografía que fue utilizada durante la realización de todo el protocolo de investigación, donde tomando en cuenta que la principal fuente de información fue la fuente directa, producto de la visita a los apiarios y a la cooperativa. Muchas gracias por haber escuchado la presentación y eso sería todo.